Tengo entendido de que mañana van a ustedes a hacer aforo en el río Rocha. ¿Es verdad? A ver, Ceballos. Sí, ingeniero, mañana vamos a ir al río Rocha. Gracias, Heidi. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de los aforos. ¿Les parece? O sea, vamos a adelantarnos al capítulo 3. Sí, está bien. Sí, ingeniero. Ok. Ahí está. ¿Pueden ver? Aún no, Inge. No, Inge. No se ve, Inge. ¿Ven? No estoy presentando mi pantalla. No, Inge no está presente. No se ve, Inge. La pantalla no se ve. La pantalla. Vamos a presentar. ¿Ahora? Ahora sí, ingeniero. Se ve, Sí. Ok, Sí. muchas gracias. Se ve, ¿no? Sí, Inge se ve. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a hablar sobre los aforos. ¿Qué es un aforo? ¿Para qué se hacen los aforos? ¿Con qué objetivo? ¿No? Entonces, la determinación de la cantidad de agua que lleva un canal o un río se llama aforo. Entonces, es una forma de medición para determinar el caudal, ¿no? El volumen de agua. Hay diferentes tipos de aforos, ¿no? Sirve para control de la calidad del agua, la cantidad y calidad también del agua para riego. Después, detección de problemas potenciales en el funcionamiento de una bomba, registro continuo de abatimientos en los acuíferos. Después, determinación de las pérdidas de agua en un canal o en redes también, ¿no? En redes de agua potable, de distribución, también se pueden realizar aforos. O sea, es la forma, es el método para poder determinar el caudal, básicamente, ¿no? También se utiliza para poder calibrar estructuras de aforo. O sea, las estructuras de aforo son las estructuras fijas que se construyen en los canales, ¿no? Como en el laboratorio de hidráulica, cuando estaba de directorio, hice construir los canales que están afuera y ahí se tiene estructuras de mediciones de caudales, ¿no? Fijas, como los parcial, los vertederos, etcétera. Entonces, determinación de coeficientes, ensayos con turbinas para fines hidroeléctricos y de modelación. Entonces, determinación de los escurrimientos de las lluvias, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver ahora los métodos, ¿no? Entonces, la sección transversal de un río es esta, ¿no? La sección transversal. Entonces, si uno se para a la orilla del río, a una determinada sección, entonces hacemos un corte y esa es la sección transversal, ¿no? Entonces tenemos el área mojada, ¿no?
tenemos el perímetro mojado y el área mojada de la sección transversal. Entonces, entre los métodos están el aforo volumétrico, que es el que ustedes van a utilizar cuando vayan al laboratorio para hacer sus prácticas. Entonces, una forma de determinar el caudal, ¿no? El caudal es básicamente el volumen sobre el tiempo. O sea, es el volumen de agua que pasa por una determinación en un determinado tiempo, ¿no? Esa es la cantidad de agua, ¿no? Que pasa por un determinado tiempo, que pasa por una sección en un determinado tiempo. Entonces, ese es el caudal. El caudal de un río, ¿no? Es el volumen de agua que pasa un determinado tiempo. Por eso, las unidades del caudal es en litros sobre segundo, o también puede ser en metros cúbicos por segundo. Cuando es mucha cantidad de agua, entonces metros cúbicos por segundo, ¿no? Eso es. Entonces, estamos determinando aquí el caudal que está pasando por esta sección, ¿no? ¿Cómo? O sea, acá se conecta con un tubo, ¿no? Para poder, digamos, medir el caudal. Entonces, ha de ser el volumen en el que se llena este tacho, ¿no? O el tiempo. Entonces, volumen sobre tiempo nos va a dar el caudal. O sea, si son 10 litros, tomamos el tiempo desde que se empieza a llenar hasta cierto nivel. Tenemos ahí, digamos, las marcas del volumen, ¿no? Volumen sobre tiempo. Y cronometramos 1 o 2, 3 veces para tener el caudal promedio, ¿no? Entonces, a este se llama el aforo volumétrico. Pero eso no vamos a poder realizar en el río, ¿no es cierto? En el río no podemos recibir, digamos, en un tacho. Vamos a ver qué método utilizar. Entonces, en el laboratorio, esto sí podemos hacerlo. O digamos, en una tubería o en una pileta, ustedes agarran, abren la pileta, entonces ponen un balde y toman en qué tiempo se llena su balde de 20 litros. Entonces, ese es el caudal que sale por su tubería o por su caño. Entonces, también está el aforo gravimétrico, que básicamente se utiliza en laboratorio y consiste en pesar el recipiente con el agua. Hay que restarle el peso del recipiente entre el peso específico por el tiempo de llenado, ¿no? Ahora, hay también los aforos químicos, ¿no? O también se llaman los trazadores. Entonces, estos son bastante aplicados a ríos ríos de montaña, obviamente, donde se tienen muchas piedras, rocas, ¿no? Bolones. Entonces, no hay un área mojada como hemos podido observar acá, por ejemplo, ¿no? Esta área por donde todo el volumen de agua está pasando no es muy definida por los ríos de montaña, ¿no? Porque hay piedras, bolones, el agua se va por un lado, por otro lado, etc. Entonces, este método, pues, muy útil para este tipo de ríos de montaña, ¿no? Esta técnica se usa en aquellas corrientes que presentan dificultades para la aplicación del método área-velocidad o medidas con estructuras hidráulicas, como en corrientes muy anchas o en ríos torrenciales. Entonces, los trazadores pueden ser de 3 tipos.
químicos, ¿no? En esta clase son la sal común y el dicromato de sodio. El método fluorescente, ¿no? Como la rodamina. Materiales radioactivos, los más usados son el yodo 132 y el bromo 82 o el sodio, ¿no? Entonces, se utilizan también estos trazadores, ¿no? ¿En qué consiste este método, no? Puede implementarse de dos maneras. Una de ellas es inyectar rápidamente un volumen de un trazador. Entonces, este método también se conoce como el método de integración. Entonces, acá estamos viendo una gráfica donde tenemos por un lado la concentración del agua versus el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la concentración inicial del agua en el río y la concentración inicial, ¿cómo la medimos? La concentración con un pHímetro, ¿no? ¿Qué es el pHímetro? Es un equipo que se utiliza para medir el pH del agua. Entonces, el agua tiene un pH y si ustedes le ponen, le añaden sal, entonces va a cambiar su pH, ¿no? Y eso es básicamente el método este, ¿no? Entonces, primero se mide la concentración inicial del agua y luego se inyecta rápidamente o se echa, digamos, un baldecito pequeño de cloruro de sodio, o sea, agua con sal, se echa al río y aguas abajo, en un punto, está otro ingeniero midiendo la concentración. Entonces, la concentración va aumentando al pasar por esa sección y van tomando apuntes cada cierto tiempo la concentración del agua. Vamos midiendo la concentración y esa concentración pasa, o sea, va bajando también la concentración, ¿no? Entonces, esta concentración debajo de esta campana se conoce como la concentración C2, ¿no? La concentración medida. Y tenemos entonces la concentración del trazador, ¿no? La C1 es la concentración del trazador con el volumen dentro de la, digamos, agarra un balde de agua, ¿no? Y le echan ahí, qué sé yo, medio paquete de sal, lo baten, ya ese es un trazador, ¿no? Entonces, y eso se echa en él súbitamente, como dice, inyectar rápidamente un volumen de trazador, o sea, echar al río y luego medir con el pHímetro la concentración, cómo va variando. Entonces, la ecuación para poder determinar el caudal es pues el volumen del trazador, que es el volumen que tenemos en el balde con sal, agua más sal, y la concentración. Entonces medimos con el pHímetro, medimos la concentración en el balde y luego echamos. Y luego vamos entonces debajo de la integral, debajo de la curva, integramos desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2. Entonces la concentración C2 es función que define la concentración del trazador en el punto de control, menos la concentración inicial por un delta T. De esa forma, entonces, podemos determinar el caudal utilizando un trazador. Entonces,
Me imagino que no está muy claro, por eso es que quiero un poquito dibujarles, ¿no? Vamos a ver acá. Ok, vamos a dibujar un río. Aquí vamos a tomar una sección y acá otra sección, ¿no? Entonces, aquí está la ingeniera Amanda Salazar y Abraham Claros. Entonces, acá en esta sección 1 está la ingeniera Salazar y aquí el ingeniero Claros. ¿Están presentes? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el trazador, ¿no? Un balde de agua acá que vamos a echar en este punto, ¿no? Entonces, ahí está el balde de agua que tiene un volumen, o sea, en litros, ¿no? Y le añadimos aquí sal. Le añadimos sal y vamos a tener entonces el cloruro de sodio, ¿no ve? Y vamos a echar súbitamente. Entonces aquí tenemos una concentración C sub 2. ¿No? La concentración C sub 2. Y echamos acá en esta sección. Digamos que estamos en el río Rocha. Entonces, y acá está el ingeniero Claros con su cronómetro y el pHímetro, ¿no? Entonces aquí está con su cuaderno. Entonces, donde tiene que tomar las concentraciones. C sub 2, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces va registrando la concentración 1, 2, 3, etcétera, y tiempos. Entonces eso va a ir anotando acá. Y con el pHímetro está registrando la concentración. Entonces, esa concentración, ese trazador, ha de viajar por el agua, ¿no es cierto? Pero antes hemos sacado la concentración inicial. La concentración inicial. Antes de echar el trazador, medimos la concentración inicial del río, ¿no? Dirección del flujo y vamos a medir la concentración inicial. Entonces tenemos ese dato, luego estamos viendo cómo la concentración va a ir viajando, ¿no? Va a ir viajando a lo largo del río, se va a ir, digamos, mezclando con el agua y ha de llegar aquí. Entonces al principio llega con una concentración, ¿no? Bajita, y aquí tenemos justamente la gráfica
que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos el tiempo y tenemos la concentración. Entonces, al principio tenemos la concentración inicial, o sea, la concentración del agua, del río, ¿no? Hemos tomado la concentración y anotamos. Entonces, a partir de eso, va cambiando, ¿no? La concentración va aumentando aquí en este punto. Al principio no hay todavía, vamos registrando valores pequeños de la concentración del agua, pero a medida que esta nube de concentración se va acercando aquí a la sección, va aumentando la concentración del trazador, ¿no? O sea, la concentración en el río. Y eso va aumentando y llega a un punto en que esta concentración pasa y desaparece, ¿no? O sea, llega a su pico máximo justamente cuando está pasando por la mitad, ahí la concentración, ¿no? Entonces llega a su pico máximo y luego va disminuyendo esa concentración. Va disminuyendo hasta alcanzar la concentración inicial, ¿no? Entonces, esto desaparece. Desaparece. Entonces, la concentración se ha diluido y se ha ido se ha ido diluyendo ya. Entonces pasa y se vuelve a su estado natural el agua en esta sección. Y el ingeniero Claros ha anotado biencito todos sus datos, ¿no? Para poder construir esta curva, ¿no? Entonces, va a construir esta curva. ¿Está claro? No sé si hay alguna duda. Esto se llama inyectar súbitamente, inyección súbita del trazador. Lo que son los concentradores son hartos, o solo es la sal y el bicarbonato, como digo, como el cloruro de sodio, si no recuerdo. Sí, es uno solo, ¿no? El trazador. O sea, es este balde, ¿no? El balde de agua con la sal, básicamente, ¿no? Entonces, aquí voy a dibujar un poquito más grande el tacho. Entonces, esta concentración inicial, inicial es la del río, ¿no? Es la del río. Sin haber echado todavía el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, esta concentración es la concentración básicamente C2, ¿no? C2. O sea, es la concentración de agua, ¿no? Más la sal. Entonces, eso es. Entonces, echamos eso aquí bruscamente y esta concentración va a ir viajando a lo largo del río. Vamos a tomar, digamos, una distancia razonable de unos 50 metros máximo, ¿no? Y en esta sección 2 vamos viendo cómo llega la concentración y se va, ¿no? Va aumentando la concentración del cloruro de sodio en el río y también va bajando hasta alcanzar su condición natural, ¿no? Y eso registramos en esta sección. ¿Está claro?
Ahora, ¿con qué medimos la concentración? Con un pHímetro, ¿no? O sea, lo que va a cambiar es el pH del río al echar este trazador. Por eso se llama método del trazador, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, tenemos la concentración, el caudal, ha de ser el volumen del tacho, la concentración, ¿no? Que es la concentración medida dentro del tacho, es el cloruro de sodio, y por debajo vendría a ser la integral desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2, ¿no? De la concentración C2 menos la concentración inicial. Entonces, así determinados el caudal de la corriente de un río, ¿no? Concentración del trazador C1, volumen del trazador, C2 es la función que define la concentración del trazador en un tiempo T, y la concentración encontrada en el río antes de la dosificación. Entonces, esa es una forma. La otra forma es el inyectar un caudal constante. Entonces, veamos, acá tenemos un canal y tenemos la sección donde vamos a inyectar un caudal constante, o sea, un Q constante, un caudal pequeño de un trazador. En este caso, el trazador C1, ¿no? La muestra del trazador tomamos también, igual que del balde, ¿no? Del botellón en este caso, ¿no? Botella con la solución salina. Entonces tomamos la concentración C1. Tomamos la concentración aguas arriba, ¿no? Natural del agua, C2 en este caso. Y tomamos aquí una muestra justo en la sección donde se hace la inyección del caudal constante. Entonces, para determinar el caudal, la fórmula es diferente, ¿no? Entonces, es igual al caudal constante en litros segundo, que es el caudalito que se inyecta en la sección. C1, el caudal del trazador o de la sustancia química, menos C, que es la concentración del trazador o de la sustancia química después de su aplicación, ¿no? Dividido entre esa concentración menos C2, que es la concentración del trazador antes de la aplicación, o sea, en la condición natural del río. Entonces, esta es la fórmula para poder determinar el caudal, ¿no? El caudal que está pasando en esta sección. Entonces, este aforo se llama aforo químico con caudal constante, ¿no? Se inyecta un caudal constante en una determinada sección, ¿no? Entonces, estos son los dos métodos para determinar el caudal en ríos, digamos, donde no se tiene definida el área mojada. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? El método área-velocidad. Entonces, ¿en qué consiste el método área-velocidad? Y es lo que ustedes mañana en el río seguramente van a determinar, pero van a utilizar seguramente un molinete, ¿no? Pero un molinete es un instrumento que nos mide la velocidad del flujo, un flujómetro, digamos. Entonces, pero si no tuvieran el flujómetro, o sea, el equipo de medición de velocidades, de todas formas, lo que les recomiendo es que
utilicen también este método para comparar, ¿no? Por ahí su flujómetro está mal. O si no tienen flujómetro, entonces hay que hacer este trabajo. ¿En qué consiste? El método área-velocidad consiste en determinar el área de la sección mojada, ¿no? Acá todo lo que está con azulito, que es agua, es el área mojada, ¿no? Y la velocidad, necesitamos determinar la velocidad del flujo. ¿Cómo determinarían la velocidad del flujo? A ver, ¿alguien? Edson Choquevilca. Sí, buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Cómo determinaría la velocidad del agua en un río o un canal? Efraín Mamani. Sí, ingeniero, lo escucho. La misma pregunta. No sé, ingeniero. Bueno, con el caudal yo calcularía, pero Eusebio González. Eusebio González. Sí, Inge, buenas noches. La misma pregunta, Eusebio González. Con el caudal, ingeniero. Si vives en un edificio, pero también puedes sacar datos de tu TV ya también. Pues, Multiplicando. Moreira. mejor dicho. Morelia. Buenas noches, ingeniero. Con un molinete. Y si no tuviera molinete, Cronómetro y la velocidad. ya, ¿cómo determina la velocidad? Podría lanzar una Ya, bolita a ver, y calcular en cronómetro cuánta distancia se cosía en un tiempo. distancia sobre tiempo, ¿no? Sí. O sea, lanzo una boya, agarro una botella y lanzo al río, al agua, y entonces desde un punto hasta otro punto me tomo una distancia de 10 metros, ¿no? Entonces, distancia entre lo que va a tomar, recorrer esos 10 metros mi botella desde ese punto hasta el otro punto, ¿no? Entonces, esa es una forma de determinar. Muy bien, entonces, ese es el método de área-velocidad. O sea, necesitamos medir el área, ¿no? La velocidad la determinamos con una boya, ¿no? Entonces, distancia entre el tiempo y lo que nos faltaría determinar es el área, ¿no? O sea, el caudal es el área por la velocidad. Entonces, la velocidad ya hemos determinado. Necesitamos determinar el área mojada. Entonces, para eso, trazamos una cuerda y tomamos varias secciones, ¿no? Y en cada sección
podríamos utilizar un nivel de ingeniero, como estamos viendo acá, y una mira. Entonces vamos determinando el lecho del río, el fondo debajo del agua para saber el área mojada, ¿no? Entonces, y si no tenemos, entonces lo que podemos hacer es simplemente con un bastón y un flexómetro ir midiendo en cada sección, ¿no? Ir midiendo en cada sección las profundidades y vamos a luego determinar, ¿no? El área. Entonces, vamos a dibujar una sección transversal de un río, ¿no? Tiene una forma irregular. Ahí está. Entonces agarramos aquí una estaca, otra estaca y jalamos una cuerda. Jalamos una cuerda y bueno, vamos a tomar acá, digamos, una sección. Tienen que ser secciones iguales, ¿no? Secciones iguales. Listo. Entonces, en cada punto podemos medir, ¿no? Esta altura H1, H2, H3, H4, ¿no? Entonces, esta sería la sección 1, ¿no? Necesitamos acá determinar, medimos, asumimos cómo determinamos por áreas, ¿no es cierto? La sumatoria de áreas. Área de un triángulo, área de un rectángulo es el área, ¿no? Acá, entonces podemos tomar como si fuera un trapecio. Acá podemos asumir también un rectángulo. Acá un trapecio. Y acá un rectángulo. Entonces, de esta forma vamos a determinar el área mojada, ¿no? El área. La sumatoria de todas estas áreas nos va a dar el área total. Entonces, ¿qué es el caudal? El caudal es la velocidad superficial por el área. Entonces, metros por segundo por metros al cuadrado nos va a dar metros cúbicos segundo, ¿no? Entonces, la velocidad superficial ha de ser la velocidad que nosotros encontremos con una boya que lancemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pelota, la echamos al río y en una distancia, ¿no? Vamos midiendo su velocidad, distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. ¿Está claro?
Entonces hay que tener cuidado, obviamente, cuando se está realizando la medición, ¿no? Porque como estamos en época de lluvia, por ahí viene una crecida y mientras está ahí dentro del agua en el río, viene y se lleva al aforador, ¿no? Entonces, mucho cuidado, especialmente si está lloviendo, o puede llover en las alturas y el agua aparece de pronto, ¿no? Entonces, eso no ocurre, digamos, aquí en el río Rocha. Lo conocemos ya, el río Rocha todos los días pasamos, pero en ríos que no conocemos, como en el Chapare, en las alturas, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos. Entonces, para que de pronto no llegue el río y nos lleve, ¿no? Entonces, de esa forma, acá tenemos que sacar el área mojada, ¿no? Por eso acá está midiendo en cada sección, va a ir tomando profundidades para luego determinar las áreas en cada segmento y sumar todos los segmentos para tener el área total, el área mojada total por la velocidad. Y la velocidad ha de ser la velocidad de la boya, ¿no? Entonces, teóricamente lo que aconsejan es dividir esa sección y en cada segmento lanzar una boya. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 boyas, ¿no? Entonces 4 segmentos también acá. Área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces soltar acá y entre una distancia de 15 a 60 metros tomar su recorrido, ¿no? Desde el inicio de un tiempo T hasta un tiempo fin, que sería en la sección B, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a encontrar las velocidades en cada segmento. Pero en la realidad, no, pues nunca va la boya siguiendo una línea así tan rectilínea, ¿no? O sea, por la turbulencia, por el viento, etcétera, se va por aquí, luego se va por acá, luego se tranca en una ramita, se detiene, entonces eso ya no sirve, hay que botar y comenzar de nuevo, ¿no? Entonces de nuevo lanzar. Bueno, teóricamente aquí nos muestran cómo se puede realizar, ¿no? Tomamos tiempos, diferentes tiempos, un promedio, la velocidad superficial ha de ser la distancia entre el tiempo, ¿no? Esa es la velocidad superficial. Pero esta velocidad superficial está afectada también por el viento, está afectada por varias, o sea, entonces esta velocidad superficial tenemos que aplicarle un coeficiente K, ¿no? Que es el que corrige la velocidad superficial. Entonces, este coeficiente varía entre 0,65 y 0,8 para tener la velocidad promedio, ¿no? El área, la sumatoria digamos, de profundidades, ¿no? Desde I igual a 1 hasta N menos 1, ¿no? Número de segmentos. Entonces, el caudal ha de ser el área total por la velocidad promedio, ¿no? Entonces, esa es una forma de determinar, ¿no? Una forma de determinar el caudal que está pasando por esta sección. Eso cuando no tenemos un equipo de medición, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquier ramita o una botella, lo que tengamos alcance, ¿no? Para poder determinar. Y es lo que pueden hacer si van a utilizar mañana el molinete. Entonces, para verificar que estén dentro de la razonabilidad, entonces les aconsejo que midan también con boya, ¿no? Llévense por si acaso una botellita de plástico, pero
alguien tiene que ir a recoger ese plástico, ¿no? O sea, que no se lleve el río, sino se lo guardan a su mochila y van a botar en el basurero en su casa. En el Japón no van a encontrar basureros en la calle, por ejemplo, ¿no? No hay ni un basurero en la calle. Entonces, y no hay ni una basura. Calles son más limpias que nunca he visto en ninguna parte del mundo, calles más limpias que en el Japón, ¿no? Entonces, pero también sorprendentemente no hay basureros. Entonces, porque toda la basura que se genera se la llevan a su casita y pues botan en su basurero y luego botan a un basurero que pasa en las mañanas o hay hay, digamos, contenedores donde se va seleccionando el tipo de basura, ¿no? Botellas, basura orgánica, papeles, etc. Entonces, su botellita que la van a llevar para medir, para aforar, entonces se la guardan y se la llevan a su casa, pero no contaminen el río Rocha, porque como les dije en un principio, el hombre se asienta justamente donde hay agua. El agua es vida, pero el hombre con el tiempo va creciendo la ciudad y se encarga de matar a los ríos, ¿no? Como el río Rocha, que ahora justamente con la cooperación japonesa, etcétera, se está trabajando para recuperar este río. No habían cabezones también que querían llevar, ¿no?, el tren metropolitano por el río Rocha. Y habían también cabezones que querían cerrar el río Rocha, ¿no?, y hacer una autopista y que quede embovedado. Eso es matar la naturaleza, ¿no? Eso es matar la naturaleza. Entonces, lo que se tiene que hacer es recuperar nuestro río Rocha, de tal forma que la gente pueda ir a descansar o puedan haber pececitos, puedan haber, no sé, algún tipo de especie que se pueda recuperar, ¿no? Finalmente es simplemente agua limpia que circule, digamos, por él. ¿No? Entonces, tenemos que proteger nuestro río Rocha, ¿no? Entonces, se imagina, o sea, querer llevar acá el tren, dizque por el curso del río Rocha. Eso es quitarle la sección, ¿no?, hidráulica del río, que los ríos al final, con el tiempo, y justamente es por eso que vamos a aforar, ¿no? Porque tenemos que tener conocimiento, perdón. Se me ha ido el pulso. Entonces, en el tiempo vamos a tener en el río Rocha diferentes caudales, ¿no? En enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, el caudal en el río no es constante, ¿no? No es constante. El caudal y cada año va variando también, ¿no?
¿Cuándo comienza la época de lluvias? En febrero o marzo. No, ya estamos terminando. Ya no debería llover. Por eso Noviembre. dicen, De diciembre. Noviembre, diciembre, Inge. correcto, sí, ¿no? En noviembre, en diciembre, en septiembre, ¿no? Las primeras lluviecitas para que empiecen a reverdecer, empiece, digamos, la primavera, ¿no? En septiembre, las primeras lluvias. Octubre, noviembre, ahí empieza la lluvia. Mientras tanto, o sea, en enero, febrero, pues son los picos más altos, ¿no? Entonces, los picos más altos, ahora en febrero con loco, ¿no? Luego marzo, abril, mayo, junio va bajando, ¿no? Va bajando y en septiembre nuevamente va aumentando, octubre, noviembre, así, ¿no? Entonces, necesitamos, o sea, esto es para, qué sé yo, para el 2021. Para el 2021. Para el 2022 va a ser diferente, ¿no? Su comportamiento ha de ser diferente. Entonces, puede ser que haya llovido más, aquí haya estado por encima, ¿no? Así. Entonces, necesitamos tener datos históricos, ¿no? Datos históricos, por ahí un año seco, ¿no? Una pena, se baja todo. Ya, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, tendríamos que medir los caudales cada mes, y inclusive tendríamos que medir todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, pero si ustedes van a la alcaldía y preguntan, quiero el registro de caudales del río Rocha, con seguridad no tienen, ¿no? O alguna vez han visto ahí aforar. Últimamente sí, con el estudio que están haciendo la gobernación con JICA, con la cooperación japonesa, ¿no? Creo que han instalado algunos instrumentos para registrar los caudales en ciertas secciones. Y de ahí se encontrarán los caudales. Entonces, También, ingeniero, por eso es que necesitamos, ¿sí? También, ingeniero, existen registros del Misikuni, si no recuerdo mal, porque uno de nuestros otros docentes nos dijo que podíamos conseguir datos, pero no tan antiguos, pero más o menos actuales en estos últimos años. Del proyecto Misikuni con seguridad hay datos, ¿no? Porque, o sea, yo con mis auxiliares, con mis exalumnos, hemos hecho para poder diseñar la presa de Misikuni, hemos hecho un levantamiento de datos de todos los, desde los años 80, inclusive antes, se han hecho registro de caudales, ¿no? Entonces, el río Misikuni tiene, ¿no? Bastante información de caudales del río, ¿no? Entonces, para diseñar, justamente a eso quería llegar. ¿Para qué medimos todos estos caudales? Es para poder diseñar las obras hidráulicas. O sea, sin un diseño, sin un histórico de caudales, ¿no? No podemos lanzarnos a diseñar una obra en un río, porque en hidrología ustedes van a hablar del caudal de retorno, ¿no? Hay caudales de retorno de
de 10 años, caudales de retorno de 50 años, de 100 años, de 500 años, 1000 años, 10.000 años. Entonces, esas obras, como les he mostrado del Itaipú, ¿no? Esas obras se diseñan pues con caudales, con un periodo de retorno de hasta de 10.000 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese caudal se puede repetir cada 10.000 años, pero es 10.000 años, pueden ser mañana puede darse un caudal tremendo, ¿no? Entonces, ese es el caudal de un periodo de retorno de 10.000 años. Entonces, para diseñar las obras necesitamos pues conocer los caudales en el río, ¿no? Entonces, necesitamos aforar, necesitamos saber los caudales, ¿no? Cómo van variando los caudales. Ahorita, si los que han pensado en llevar el tren metropolitano, o sea, no han pensado de que un caudal de 10.000 años puede retornar y ahí nos hace estragos a todo Cochabamba. No me acuerdo qué año estaba a tope el río Rocha, prácticamente estaba pasando así, raspando los puentes, ¿no? El pelo del agua. Y me acuerdo que esa vez inclusive se llevaron a los cleferitos que viven debajo de los puentes, ¿no? Entonces, los ríos siempre retornan después de muchos años a su condición natural. Para eso necesitamos aforar, necesitamos tener este histórico de caudales, ¿no? Entonces, necesitamos pues determinar el caudal, ¿no? Entonces, ustedes mañana van a aforar con un molinete y vamos a ver qué es el molinete. Bien, entonces hablando de boyas, lo que hay que también hacer es que para que la boya no se vaya con el viento, ponerle un pesito, ¿no? Colgarle algo que más o menos no llegue a chocar con el fondo, que esté a un 60% de la profundidad, ¿no? O un lastre también, ¿no? Un palo que tenga un peso acá. Bien, entonces, ¿qué es el molinete? Vamos a ver, mañana van a utilizar ustedes alguno de estos modelos de molinete, ¿no? Este de la izquierda se llama el molinete de cazuelas, que es ya pasado de moda, es un molinete antiguo, ¿no? Entonces acá son unos conitos donde el flujo choca y hace girar, ¿no? Tiene un eje vertical. Entonces tiene su colita también para poder direccionar el flujo y tiene su escandallo, su peso, para mantener vertical su posición, porque a veces cuando las velocidades del flujo son fuertes, entonces empuja y se inclina. Al inclinarse pierde esta verticalidad y no registra bien las velocidades. Entonces este molinete, por ejemplo, acá ya tiene su escandallo, su peso y tiene un eje horizontal y gira en las hélices de este molinete, también tienen su colita para poder direccionar el flujo, ¿no? Entonces así es como van a ver ustedes mañana al molinete. Este es la barra. Entonces el aforador tiene que agarrar con las dos manos y entrarse al agua, abrir sus pies para que no perjudique al flujo,
¿no? Entonces, esta es la dirección del flujo, el agua choca y hace girar las hélices de este molinete, ¿no? Entonces transmite por estos cables las revoluciones por cada cierto tiempo. Y esto se afloja aquí para poder regular la profundidad, ¿no? Entonces, se puede hacer también un aforo con un cable desde un puente. Entonces ya no necesitan meterse al agua, pero eso se hace cuando las velocidades del flujo son muy peligrosas, entonces hay que hacerlo desde un puente y se va soltando, ¿no? El molinete llega al lecho del río, acá está la base, y el escandallo, el peso, ¿no? Y se va midiendo las velocidades. Cada molinete tiene su propia ecuación o tiene su curva de calibración, ¿no? Donde medimos las revoluciones por cada cierto tiempo, cada minuto, cada segundo, y obtenemos la velocidad con la ecuación. Entonces, aquí están los diferentes molinetes de cazuelas, el Gurley, el Siu, el Price 622 o el molinete de hélice, ¿no? Medidor Hoff. No se ve muy bien acá, pero estas son las ecuaciones. Entonces, ustedes le van a pedir al técnico que les proporcione la ecuación del molinete, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo mismo, dividir la sección del río en secciones iguales. Entonces, ese ancho dividido entre, qué sé yo, por ejemplo, si fuesen 20 metros, vamos a... entre 10, entonces, cada 2 metros. Cada 2 metros. Entonces, cada 2 metros tomamos una sección. Y entonces tenemos acá la profundidad, ¿no? La profundidad también tenemos que medir, ¿no? Ahí jalamos una cuerda y ponemos unos marcadorcitos. Llévense unas pititas rojas, las amarran, ¿no? En la cuerda y en cada punto van midiendo la profundidad, ¿no? La profundidad. Entonces, al medio van a realizar la medición de la velocidad. Tienen el área y por la velocidad, ¿no? En la mitad de esta sección de 2 metros al metro miden la velocidad. La velocidad, cuando son profundidades menores digamos, a 60 centímetros, basta un solo punto, una sola medición, ¿no? Una sola medición. Si es más profundo, entonces lo recomendable es tomar 3 puntos en esta misma sección, ¿no? Tomaría yo al 20%, desde la superficie al 20%. Otra velocidad al 60% y al 80%. ¿No? Entonces ahí vamos agarrando las velocidades y multiplicamos por su respectiva área. La velocidad 2, promedio, porque de estas 3 velocidades que vayamos a medir, ¿no? Tenemos que sacar un promedio. Y esa es la velocidad promedio. Por el área nos va a dar un caudal I. La sumatoria de los caudalitos en cada segmento
nos va a dar el caudal total, ¿no? Entonces, la velocidad promedio ha de ser la velocidad medida al 20%, si es que agarran 3 mediciones, ¿no? 2 veces la velocidad medida al 60% y la velocidad al 80% entre 4, ¿no? Entonces, esa velocidad promedio de toda la sección multiplicado por el área mojada nos va a dar el área de toda la sección, nos va a dar el caudal total, ¿no? Entonces, calculamos el caudal para cada segmento, ¿no? O sea, llegando al gabinete, dibujan la sección, ¿no? Y encuentran las áreas y las velocidades. O sea, tienen que tener la información bien registrada, ¿no? Entonces, tienen que medir justo en la mitad, ¿no? Para agarrar el área. El área debe ser el área de un triángulo, ¿no? Área por la velocidad promedio, entonces el caudal en el área 1. En el área 2, el área yo tomaría el área de un trapecio o de un rectángulo, entonces por esta velocidad voy a tener la sumatoria de los caudalitos, me dará el caudal total, ¿no? Entonces, básicamente ese es el método de área-velocidad, ¿no? El método área-velocidad, donde se utiliza un equipo que se llama el molinete. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Inge, buenas noches. Sí, adelante. Inge, ¿para mañana cree que sea necesario llevar botas para agua por si es que vamos a entrar al río o no? Sí, tienen que llevarse botas, ¿no? O shorts para... El agua está limpia en el río Rocha ahora porque durante el periodo de lluvias se ha lavado todo, entonces no hay mucho drama, pero sí recomendable llevarse botas de agua, ¿no? Porque en realidad las botas de agua les llega hasta la canilla, pero puede ser que haya lugares más profundos, entonces hay que meterse nomás con un shortcito al agua, ¿no? Pero hay que llevarse, digamos, alguna zapatilla porque pueden haber vidrios, etcétera, tener un poquito de cuidado. Ok, Inge, gracias. Sí, entonces el laboratorio de hidráulica tiene unas botas para justamente hacer aforos, ¿no? Que prácticamente, o sea, son como pantalones impermeables, ¿no? Que te llegan hasta el pecho. Entonces, como eso es, en realidad son para pescadores, ¿no? Botas de pescador. Entonces hay que llevarse una cuerda, ¿no? Una cuerda, hay que llevarse boyas, un cronómetro, bueno, tienen en el celular ahí ahora todo, ¿no? Fíjense también cómo está la rugosidad del lecho, ¿no? Es importante que le saquen unas fotitos, fíjense bien la rugosidad, qué tipo de rugosidad en las orillas, en el lecho del río. Entonces, muchas veces pasamos por los ríos y no nos fijamos, ¿no? Cuál es su rugosidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo más adelante, ¿no? Cómo afecta la rugosidad, ¿no? Este es el río Rocha y luego tiene una sección hidráulica. Así está, pero
se ha canalizado el río Rocha. Estas son los muros. Entonces aquí, en esta época del año, hay mucha vegetación, ¿no? Ha crecido la vegetación, inclusive aquí en las orillas, ¿no? Y alguien también le ha puesto aquí unos árboles, ¿no? Algún arquitecto ha debido ser, ¿no? Entonces, y pues el agua en época de crecida puede alcanzar estos niveles, ¿no? Entonces, estos árboles influyen en la velocidad del flujo. La rugosidad influye también. Entonces, cuando baja esto, el nivel del agua está acá. Entonces, seguramente ustedes van a aforar cuando el nivel está aquí abajo, ¿no? Caudal base, ¿no? Entonces, acá van a aforar. Fíjense cómo es la rugosidad acá. Acá tiene un coeficiente de Manning diferente. Acá tiene un coeficiente de Manning diferente, ¿no? Acá un coeficiente de Manning diferente, ¿no? Entonces, fíjense también acá en las paredes del río Rocha deja marcas el agua, ¿no? O en algunos troncos también deja marcas. Hay que ver hasta dónde ha llegado, ¿no? Hasta dónde ha llegado, cuál es el nivel máximo que ha alcanzado en esa sección el río, ¿no? Entonces, seguramente van a hacer el aforo acá, ¿no? Entonces, ahí van a dividir la sección y determinar el caudal, ¿no? Entonces, cuando la profundidad es grande, ¿no? Entonces hay que tomar unas 3, ¿no? Vamos a... Entonces, vamos a medir la velocidad. Cuando no es muy grande, entonces podemos tener 2 mediciones en una vertical, ¿no? Aquí, al 20%. ¿Qué quiere decir? De esta profundidad. La dificultad en este tema es que aquí también tengo que sacar la profundidad pero al ojo, no pasa nada. Aquí al 80%, 2, esto es 80%. Y acá, entonces, al 20%, al 60% y al 80%. 3 medidas, ¿no? Para tener la velocidad promedio. Aquí también la velocidad promedio en la sección 1, en la sección 2. Entonces acá también 3 mediciones. Pero eso, 3 mediciones no creo que vayan a hacer porque son profundidades ahora, en esta época, profundidades que no deben pasar el metro, ¿no? Entonces es suficiente con que tengan una sola o al menos 2 lecturas, ¿no? Y hay que ir viendo que también las revoluciones, no es suficiente hacer una sola, por lo menos acá, en este punto hay que hacer unas 3 mediciones
3 veces para que nos dé más o menos el mismo valor. Si hay un valor que se dispara, entonces, chao, descartar, ¿no? Descartar. Entonces, unas 3 mediciones en un mismo punto. No sé si una sola acá al 60%. Al 60%. ¿Hay alguna pregunta? Mauricio Terán. Buenas noches, Inge, presente. ¿Hay alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Melanie Rebollo. Buenas noches, Inge. Todo claro.